En el vasto tejido del cosmos, donde los hilos de las constelaciones se entrelazan con los latidos invisibles de las almas, hay un instante que marca el antes y el después para Virgo, un momento tan definitivo que parece que hasta las estrellas contuvieran el aliento. La gota que derramó el vaso no llega de manera abrupta, sino que se gesta como una corriente subterránea, silenciosa y persistente, que se abre paso entre los pliegues de la paciencia y la disciplina. Virgo, signo regido por Mercurio, sabe leer los matices más imperceptibles, los detalles que otros ignoran, y por eso percibe mucho antes de que ocurra que algo se está gestando. Sin embargo, su naturaleza analítica lo lleva a tolerar, a evaluar, a intentar reparar la grieta invisible antes de que se convierta en un abismo. Pero el universo tiene sus propias leyes, y llega el instante en que incluso el guardián más meticuloso entiende que ya no se trata de reparar, sino de trascender. Ese momento no es siempre un estallido ruidoso. A veces es un silencio que corta como filo de obsidiana, un despertar en el que se revela que la última palabra dicha, la última omisión cometida o la última traición tolerada ya no puede ser cubierta con el velo de la lógica. Es la culminación de una suma invisible, días en que Virgo entregó más de lo que recibió, noches en que cargó con un peso que no era suyo, conversaciones en las que sus advertencias fueron ignoradas. La gota que derrama el vaso es una chispa que enciende un fuego silencioso pero irreversible, una señal de que el alma ha completado su aprendizaje en ese territorio y que el tiempo de permanecer ha terminado. Cuando ese límite se cruza, la energía de Virgo muta. Lo que antes era análisis se convierte en acción precisa. Lo que era paciencia se transforma en decisión inquebrantable. El mismo signo que podía esperar con calma durante años ahora avanza con pasos que no admiten retroceso. Es como si el mapa celeste se reordenara para abrir un sendero nuevo, uno que no estaba visible antes porque solo podía aparecer tras el rompimiento. Ese acto, lejos de ser una derrota, es un ascenso, una iniciación en un nivel más alto de conciencia, donde la claridad se vuelve arma y la integridad, escudo. En la narrativa cósmica, este instante no es casual. Está inscrito en el punto exacto donde la paciencia de Virgo ya no sirve como puente, sino como ancla que podría retenerlo en un lugar donde su esencia se marchitaría. La gota final es el empuje del universo, la señal inequívoca de que la misión en ese capítulo se ha cumplido. La energía terrenal de Virgo, tan arraigada en la lógica, se funde entonces con la voz de su intuición más pura, y lo que antes era un camino lleno de deberes se convierte en una travesía hacia su propia liberación. El despertar que sigue es profundo. No hay rencor, sino una certeza inquebrantable. No hay culpa, porque todo se entregó con justicia. Virgo no huye, avanza. No corta por impulso, sino por la sabiduría que brota de haber sostenido más de lo que cualquier alma debía sostener. Ese límite marca el momento en que se honra a sí mismo como nunca antes, cuando la balanza que siempre trató de equilibrar para otros se ajusta finalmente para sí. Y en ese instante, el mundo lo percibe distinto. Hay en su mirada una luz nueva, como la de un faro que ha atravesado la tormenta y ahora brilla con más fuerza porque conoce su poder. La gota que derramó el vaso no lo destruyó, lo coronó. Se convirtió en el sello final de un capítulo y en la llave dorada que abre el siguiente. Es el recordatorio de que incluso el signo más paciente tiene un umbral, y que cuando lo cruza, el eco de sus pasos resuena en todo el zodiaco como un canto de libertad y verdad. En el instante en que la gota final irrumpe en el vaso, la energía de Virgo entra en un territorio donde ya no domina la lógica, sino una fuerza más antigua y primitiva que se conecta con el núcleo mismo de su ser. Es como si el hilo invisible que lo mantenía atado a un ciclo ya consumido se rompiera con un sonido inaudible para el resto del mundo, pero atronador para su alma. Esa ruptura no es un colapso, sino una apertura, una grieta por donde entra una luz imposible de apagar. La paciencia, que siempre había sido su fortaleza, se transmuta en el combustible de un nuevo impulso, como si el tiempo invertido en tolerar y sostener ahora se concentrara en una sola dirección, pura y afilada. En ese momento, Virgo deja de medir cada paso y cada palabra con el peso de la prudencia, y se permite actuar con la certeza de que no hay marcha atrás. Lo que antes era cálculo se convierte en instinto certero, como el arquero que dispara una flecha sabiendo que alcanzará su objetivo aunque no mire. El orden y la disciplina que lo caracterizan no se pierden, sino que se reformulan en un tipo de estrategia que no busca agradar ni adaptarse, sino proteger la integridad de su propio destino. El cambio es tan profundo que incluso las energías planetarias parecen alinearse para despejar el horizonte, como si Saturno retirara sus pruebas y Mercurio, su regente, entregara el mapa definitivo. Lo que sigue a este punto de quiebre es un reajuste completo de su vibración.
La voz interna, que en el pasado podía ser ahogada por el ruido de las responsabilidades ajenas, ahora resuena como un tambor de guerra marcando el ritmo de cada decisión. Virgo, signo de tierra mutable, entiende que la flexibilidad no significa tolerar lo intolerable, sino adaptarse a la verdad que emerge cuando el velo cae. El vaso derramado no se vuelve a llenar, se rompe, se deja atrás, y con él se desvanecen las viejas estructuras, los pactos silenciosos y las cadenas invisibles. En este renacer, no hay huellas de resentimiento, porque la enseñanza es demasiado valiosa como para cargarla con emociones que envenenan. Hay una sensación de claridad que corta como luz al amanecer después de una larga noche. La gota no es solo el final, es también el principio, la chispa que incendia un campo para que vuelva a florecer más fértil que nunca. Y así, Virgo descubre que su verdadera fuerza no reside únicamente en su capacidad de organizar, analizar y mejorar, sino en su poder para soltar con elegancia todo aquello que ya no honra su esencia. El cosmos contempla este acto con respeto. Es el momento en que el signo que tantos consideran reservado y contenido muestra que, cuando se cruza su umbral, la firmeza es absoluta y la determinación, inamovible. No hay caos en su partida, sino un orden sagrado, una coreografía invisible que lo lleva exactamente donde debe estar. La tierra misma parece abrir un nuevo sendero bajo sus pies, sólido y limpio, para recibir cada paso de esta nueva etapa. Y en ese andar, Virgo no solo se libera a sí mismo, sino que se convierte en un faro silencioso para quienes aún no han encontrado el valor de llegar a su propia gota final. Cuando la gota final se desliza y rompe el equilibrio, no solo se derrama el vaso, sino que se desencadena un cambio en las coordenadas invisibles que han guiado a Virgo durante todo el ciclo anterior. No es un evento aislado, sino el resultado de un proceso silencioso que ha ido acumulando pruebas, señales y presiones, como capas de polvo cósmico que finalmente se desmoronan revelando el metal puro en su interior. La energía de Mercurio, que durante tanto tiempo operó como un filtro de análisis y contención, se afila hasta convertirse en un rayo de claridad que corta cualquier ilusión restante. En ese instante, el corazón y la mente de Virgo se alinean en una misma frecuencia, y esa sincronía da lugar a una fuerza que ni el tiempo ni la costumbre pueden detener. Lo que ocurre en ese punto es más profundo que un simple cambio de rumbo. Es un reajuste de destino, un punto de inflexión donde la energía mutable de la Tierra deja de moldearse al entorno y comienza a modelar el entorno mismo. La paciencia que había sido su armadura se transforma en impulso imparable, como si todos los días invertidos en sostener se convirtieran en una reserva de energía que ahora se libera en un solo movimiento. En la rueda zodiacal, este momento equivale a una consagración, la consagración de la voluntad sobre el desgaste, de la dignidad sobre la complacencia, del camino propio sobre el ajeno. A nivel cósmico, la gota que derrama el vaso para Virgo no es un accidente. Es la manifestación exacta de una conjunción invisible entre sus lecciones terrenales y su propósito superior. Es el instante en que el signo deja de ser guardián de un terreno que ya no le corresponde y se convierte en arquitecto de un territorio nuevo. Esa transición tiene una cualidad ceremonial, aunque en el plano material pueda parecer un acto simple, una palabra que ya no se responde, una puerta que se cierra sin ruido, una presencia que se retira sin dramatismos. La verdadera magnitud está en el hecho de que, una vez dado ese paso, nada ni nadie puede devolver a Virgo al punto anterior. Es en este umbral donde su naturaleza práctica y su esencia espiritual se funden. La mirada que antes se detenía en los detalles ahora abarca el horizonte entero, y en ese panorama se perciben caminos que antes permanecían ocultos. El orden interno, tantas veces usado para sostener el equilibrio de otros, ahora se emplea para diseñar su propia expansión. Y así, Virgo entra en un estado en el que su avance ya no es negociable, porque se ha roto el contrato invisible que lo mantenía en un espacio limitado. No hay estrépito ni venganza, solo una serenidad firme que es más poderosa que cualquier grito. Esa calma no nace de la resignación, sino del conocimiento absoluto de que el ciclo se ha cumplido y que el alma exige movimiento. La Tierra que representa a Virgo en la astrología se vuelve volcánica en este punto, firme en su base, pero capaz de transformar todo a su alrededor con la fuerza de una erupción interna. El vaso derramado se convierte en un símbolo de renovación, en la prueba de que el límite, cuando se respeta, se convierte en puerta y no en prisión. A partir de entonces, cada paso de Virgo lleva la huella de este despertar. Su aura cambia, su voz adquiere un peso distinto, y su energía deja de dispersarse en lo que no corresponde. Incluso el destino parece responder de otra manera, colocando encuentros, oportunidades y señales que antes parecían distantes. Lo que para otros pudo ser un final abrupto, para él es un amanecer.
Porque la gota que derramó el vaso no fue la prueba de su fragilidad, sino la confirmación de que su espíritu sabe cuándo es tiempo de custodiar y cuándo es tiempo de partir hacia una nueva conquista. En el instante en que la última gota cae, no solo se produce un límite personal, sino que se activa un cambio profundo en las corrientes invisibles que conectan a Virgo con el universo. Es un momento en el que la alineación planetaria parece conspirar para cerrar un ciclo kármico, como si los hilos del destino fueran cortados con precisión quirúrgica. La paciencia, virtud que ha acompañado al signo desde sus primeros pasos, deja de ser una herramienta de contención para convertirse en el combustible que impulsa un salto evolutivo. La tierra mutable de Virgo, siempre flexible y adaptable, se endurece en sus cimientos y al mismo tiempo se abre como un portal hacia una nueva configuración de vida. Ese quiebre no es solo emocional o mental, sino energético. El aura de Virgo, que antes sostenía cargas ajenas, se limpia como un cielo después de la tormenta, y en ese despeje la luz interior se expande con una intensidad desconocida. El regente Mercurio, mensajero de los dioses, deja de susurrar dudas y transmite mensajes directos, casi proféticos, guiando cada paso con la exactitud de quien ya no necesita verificar cada dato porque la verdad se siente con cada fibra del ser. El discernimiento, que siempre fue su don, ahora se acompaña de un coraje sereno, capaz de cerrar puertas sin temblor, de renunciar a lo que otros seguirían reteniendo por miedo. En este momento de definición, la conexión de Virgo con las fuerzas universales se vuelve más clara que nunca. La influencia de las casas astrológicas revela que el cierre no es un accidente, sino el cumplimiento de un aprendizaje que pedía ser finalizado. Las oposiciones y cuadraturas que antes generaban tensión se disuelven, y en su lugar aparece un trino interno, mente, cuerpo y espíritu marchando en la misma dirección. La gota derramada no es vista como una traición del destino, sino como el toque final de una sinfonía que debía concluir para que la siguiente pudiera comenzar. Lo más poderoso de este instante es que no deja cicatrices que impidan avanzar. En lugar de resentimiento, deja sabiduría; en lugar de miedo, deja visión; en lugar de desgaste, deja energía concentrada para nuevos comienzos. Virgo, que tantas veces postergó sus propios anhelos en nombre de la estabilidad, se descubre con un horizonte limpio, sin las sombras de compromisos que lo ataban. Cada paso que da después de este umbral resuena con una vibración más alta, atrayendo experiencias y personas alineadas con su nueva frecuencia. Este tipo de ruptura, vista desde lo alto del mapa zodiacal, es una consagración. Marca el momento en que Virgo se reconoce como arquitecto y no como mero guardián, como creador de caminos y no solo como cuidador de senderos ajenos. La gota que derrama el vaso no es destrucción, es liberación; no es caos, es reordenamiento; no es un final, es un juramento sellado con la fuerza de quien sabe que su valor no se mide por cuanto resiste, sino por la claridad con la que sabe cuándo es tiempo de avanzar. A partir de entonces, el signo camina con una presencia que impone sin necesidad de palabras. La determinación se convierte en su firma energética, y su historia, marcada por ese instante decisivo, se integra al gran relato de las almas que aprendieron a decir basta no por rebeldía, sino por amor a su propia verdad. En el firmamento, este momento queda grabado como una constelación invisible que solo Virgo puede reconocer, recordándole que la última gota no fue un accidente, sino la señal sagrada de que el universo lo empujaba hacia un destino más alto. Cuando la gota que derrama el vaso para Virgo finalmente cae, no es solo el fin de una acumulación de situaciones, sino la culminación de una alquimia interna que llevaba mucho tiempo gestándose. En ese instante, se libera una fuerza que hasta entonces permanecía contenida, una energía que combina la sabiduría de la Tierra con la rapidez de Mercurio, su regente. Es como si todo el aprendizaje obtenido a través de la observación, la paciencia y la resiliencia se condensara en un único acto decisivo que cambia la dirección de su destino. La tensión que antes se disimulaba bajo gestos medidos y palabras calculadas se transforma en una claridad cortante que no deja espacio para ambigüedades. Este momento no llega por azar. En el tejido astrológico, se ve como la manifestación de un tránsito que empuja a Virgo hacia una redefinición total de sus fronteras. Las energías de oposición que antes lo desafiaban se convierten en un impulso para la autoafirmación, y cualquier cuadratura se percibe no como un bloqueo, sino como una oportunidad para saltar más alto. En lo profundo de su esencia, Virgo entiende que esta ruptura no significa perder control, sino asumir el control verdadero, ese que no se basa en vigilar cada detalle externo, sino en dirigir el curso interno con la seguridad de quien ha encontrado su centro. La gota final también revela un aspecto menos visible de Virgo, su capacidad para transformar la herida en maestría. Cada vez que sostuvo más de lo que debía, cultivó una fortaleza que ahora se despliega sin restricciones.
Lo que otros podrían vivir como un estallido, Virgo lo vive como un despertar exacto, sin desperdicio de energía, como una flecha lanzada con precisión milimétrica hacia el blanco. Este poder, que durante años permaneció en silencio, se vuelve tangible en sus gestos, en su mirada y en su determinación. La tierra mutable que lo representa adquiere aquí un carácter sagrado. Ya no se adapta para sostener estructuras ajenas, sino que se transforma para sembrar su propio territorio. Es un acto de creación y de reclamación a la vez, porque al soltar lo que ya no vibra en su frecuencia, abre espacio para que el universo le entregue lo que siempre estuvo reservado, pero que no podía llegar mientras sus manos estaban ocupadas sosteniendo lo que debía ser soltado. A nivel espiritual, este instante actúa como un portal. La gota que desborda no solo libera emociones retenidas, sino que limpia canales internos por los que la intuición fluye más fuerte que nunca. Virgo comienza a recibir señales con una nitidez nueva, como si Mercurio hablara directamente desde el corazón, sin pasar por el filtro de la duda. Las sincronicidades aumentan, los caminos que parecían cerrados se abren, y las respuestas que antes buscaba afuera ahora nacen en su interior con una certeza inamovible. Lo que sigue después es un andar distinto. No hay prisa, pero tampoco hay retroceso. Virgo avanza con pasos que parecen escritos en el mismo libro del destino, y con cada paso reafirma que el límite que marcó no fue un acto de ruptura impulsiva, sino el momento en que decidió honrar su propia verdad por encima de cualquier obligación impuesta. Su energía se vuelve ejemplo silencioso para otros, recordándoles que el verdadero poder no está en resistir eternamente, sino en saber cuándo transformar la resistencia en movimiento. En el plano cósmico, este momento queda inscrito como una coordenada de ascenso. Es la señal de que el ciclo anterior ha sido completado con éxito y de que la vida coloca ahora a Virgo en una senda más amplia, más limpia y más luminosa. La gota que derramó el vaso no fue el final de su fuerza, sino la llave que liberó toda la que estaba guardada. Desde ese punto, el universo ya no lo ve como un custodio de lo ajeno, sino como un constructor consciente de su propio reino, un reino donde cada decisión lleva el sello de la claridad y la firmeza que solo se alcanzan al atravesar y trascender el límite sagrado. En el momento en que la gota final desborda el vaso para Virgo, algo mucho más vasto que una simple decisión humana se pone en marcha. Es un instante donde la vibración de su ser se sincroniza con un movimiento mayor del cosmos, como si las órbitas de los planetas y el pulso de las estrellas se alinearan para marcar un cambio irreversible en su trayectoria. La tensión que durante tanto tiempo permaneció latente no se libera en forma de caos, sino como una corriente ordenada que arrastra todo lo innecesario y deja atrás de sí un cauce limpio, listo para que nuevas aguas lo recorran. La tierra mutable de Virgo, siempre dispuesta a moldearse para sostener, cambia de función, ya no es terreno que recibe, sino territorio que se expande. Este instante también trae consigo un ajuste invisible en su manera de leer el mundo. Las señales que antes llegaban envueltas en dudas o interpretaciones múltiples se tornan directas, casi imposibles de malinterpretar. Mercurio, su regente, deja de actuar como un mediador prudente y se convierte en un mensajero implacable que no suaviza las verdades. La mente analítica de Virgo, que antes podía perderse en la búsqueda de la precisión absoluta, ahora se combina con una intuición firme que sabe distinguir, en un solo golpe de percepción, lo que pertenece a su destino y lo que debe ser dejado atrás. Este punto de quiebre también revela una faceta profunda de su poder, la capacidad de romper patrones repetitivos que se han perpetuado a lo largo de años o incluso vidas. No es solo el cierre de una situación concreta, sino el final de un ciclo energético que lo mantenía ligado a dinámicas que ya no tienen lugar en su evolución. El derrame del vaso es, en realidad, la liberación de cadenas invisibles que Mercurio y la Tierra han trabajado en conjunto para aflojar, hasta que el último eslabón se rompe sin retorno posible. En lo más interno, esta experiencia provoca una reestructuración de su energía vital. Las reservas que antes se consumían en sostener, explicar o reparar, ahora se redirigen hacia la creación y la expansión. El sentido de propósito se afianza y ya no depende de validaciones externas. Virgo comienza a caminar con la certeza de que cada paso está enraizado en su propia verdad, y esa verdad, al estar alineada con el orden universal, atrae oportunidades y encuentros que parecían inalcanzables. Lo que podría parecer un final doloroso para otros, en Virgo se vive como un acto de justicia cósmica. Hay una comprensión instintiva de que la gota final no llegó para destruir, sino para liberar el espacio que su alma necesitaba para desplegarse en su totalidad. En esta nueva etapa, su presencia cambia. Ya no es la figura que espera y observa desde los márgenes, sino la fuerza que se sitúa en el centro de su propio escenario. La calma que proyecta no es pasividad,
sino una seguridad que nace de haber atravesado el umbral sin retroceder. En el lenguaje del cielo, este momento es comparable a una conjunción luminosa que marca un nuevo ciclo en el que Virgo deja de orbitar alrededor de causas que no le pertenecen. El universo reconoce esa decisión como un acto de madurez espiritual y responde despejando caminos, entregando claridad y fortaleciendo cada paso que el signo dé en adelante. La gota que derramó el vaso no fue un exceso que rompió algo frágil, sino el movimiento exacto que reveló la fortaleza indestructible que siempre estuvo en su interior. A partir de ahí, nada vuelve a tener el mismo peso, porque su alma ha aprendido a soltar con la misma maestría con la que alguna vez supo sostener. La gota que derrama el vaso para Virgo no es un evento repentino sin raíces, sino la culminación de un pulso invisible que ha ido madurando en lo más profundo de su ser. Durante meses o incluso años, la energía de la Tierra mutable ha absorbido, adaptado y equilibrado, conteniendo el exceso ajeno y manteniendo el orden en medio del caos. Esta acumulación silenciosa forma parte de su naturaleza, pues Virgo es guardián de estructuras, arquitecto del detalle y custodio de armonías que otros no ven. Pero el universo no permite que ninguna fuerza permanezca indefinidamente en tensión sin transformarse, y llega el momento en que la presión interna se convierte en un mandato cósmico que lo impulsa a cruzar un umbral. Ese instante se reconoce no por su ruido, sino por su precisión. Es como si los engranajes de su mente, siempre en movimiento, se alinearan con un latido mayor, el latido del propio cosmos, para señalar que la misión en ese terreno ha concluido. La gota final actúa como un sello astral, cierra un ciclo que ya no puede sostenerse y abre un portal hacia una dimensión más libre y más pura de su existencia. La energía de Mercurio deja de dispersarse en mil pensamientos y se concentra en una claridad afilada que no admite negociación. Lo que antes se filtraba a través de la duda ahora se pronuncia como certeza inquebrantable. En este momento, la conexión de Virgo con la red cósmica se intensifica. Los tránsitos planetarios reflejan que no hay marcha atrás, y que la decisión que se toma es parte de un acuerdo más amplio, firmado en planos que van más allá de la memoria consciente. Cada oposición que antes drenaba su fuerza ahora se convierte en impulso para avanzar, y cada cuadratura interna se transmuta en escalón hacia un horizonte más alto. La gota que rebasa el límite no es señal de fragilidad, sino la manifestación visible de una fuerza que se ha estado preparando para actuar con exactitud quirúrgica. La transformación que sigue no solo libera a Virgo de una situación concreta, sino que también desactiva viejos patrones grabados en su mapa astral. Es un reajuste que rompe con dinámicas repetitivas y que lo lleva a reescribir el guión que el universo le tenía preparado. El vaso que se derrama no es un recipiente roto, es un contenedor que ya cumplió su propósito, y que ahora se entrega al pasado para que en sus manos pueda sostenerse algo más vasto y más digno de su esencia. El cambio se refleja en todos los niveles. La energía que antes se perdía en contener lo que no fluía se convierte en impulso creador. Su presencia se vuelve más sólida, más magnética, y su aura adquiere un brillo que no se obtiene con resistencia, sino con liberación. Cada paso que da desde este nuevo punto está respaldado por la seguridad de que su fuerza no radica en aguantar, sino en saber cuándo dejar ir. La paciencia, que fue su aliada durante tanto tiempo, se transforma en visión estratégica para construir lo que verdaderamente le pertenece. En la narrativa épica del zodiaco, este instante es equivalente a una coronación silenciosa. No hay celebración ruidosa, pero sí un reconocimiento sagrado desde las fuerzas que rigen el orden universal. Virgo se erige como maestro de discernimiento y guardián de su propio destino, con la capacidad de sostener y de soltar con la misma grandeza. La gota que derramó el vaso es, en verdad, el bautismo de una nueva etapa en la que su energía se proyecta sin distracciones hacia el lugar donde su espíritu puede expandirse sin límites. A partir de entonces, el tiempo se percibe distinto. Las horas ya no pesan con la carga de lo insostenible, sino que fluyen con la ligereza de lo que está en orden. Y aunque el mundo exterior pueda no comprender la magnitud de ese momento, en los registros invisibles queda grabado como un acto heroico, una victoria sin estrépito pero de un alcance inmenso. Porque cuando Virgo llega a ese punto sagrado, no solo se libera a sí mismo, sino que reescribe el significado de su fuerza para todo el ciclo de su vida. La gota que derrama el vaso para Virgo no solo es el instante de una decisión definitiva, sino también el eco de una historia larga, tejida con hilos invisibles que han acumulado aprendizajes y pruebas. Antes de que ocurra, hay un tiempo prolongado en el que Virgo percibe sutiles fracturas en la estructura que sostiene, fisuras que la mirada de otros no alcanza a notar. Esa percepción temprana es parte de su naturaleza, pues su sensibilidad a los detalles no es superficial, sino un sentido profundo que conecta con el orden subyacente del universo.
Aún así, su paciencia lo lleva a probar todas las vías posibles para restablecer el equilibrio. Este esfuerzo no es debilidad, es su manera de honrar los vínculos, las causas y los compromisos que alguna vez decidió asumir. Pero llega el momento en que las estrellas ya no le piden sostener, sino soltar, y entonces la gota final aparece como un mandato que no puede ser ignorado. Ese instante tiene un carácter casi sagrado porque no se limita a cerrar una etapa externa, sino que libera la energía de un ciclo entero que, en el plano astrológico, puede haberse repetido en distintas formas a lo largo de años o incluso de vidas. Es como si una conjunción de energías invisibles lo empujara hacia adelante, rompiendo de manera definitiva los patrones que antes lo mantenían atado a lo que ya no le corresponde. Mercurio, su regente, pasa de ser un observador minucioso a un estratega veloz, y su mente, que antes se movía entre posibilidades, ahora se enfoca en una sola dirección, sin distracciones ni dudas. La fuerza que despierta en ese momento no es un estallido caótico, sino una corriente limpia y precisa. La tierra mutable que lo define se endurece en sus principios y, al mismo tiempo, se flexibiliza para abrir nuevos caminos. Esta doble naturaleza le permite no solo dejar atrás lo que no vibra en su frecuencia, sino también plantar las semillas de algo más grande, algo que ya no nace de la obligación, sino del deseo y la visión. La gota final no es un exceso que lo quiebra, sino la señal que enciende un fuego interno dispuesto a iluminar un territorio inexplorado. Lo que sigue después es una transformación silenciosa pero imponente. El peso que llevaba sobre los hombros desaparece, y en su lugar surge una sensación de ligereza que no es fuga, sino libertad. La energía que antes gastaba en sostener se redistribuye para nutrir proyectos, sueños y relaciones que alimentan su alma. La paciencia, que durante tanto tiempo sirvió como un muro de contención, ahora se convierte en un puente hacia expansiones mayores. El discernimiento, afinado por las experiencias pasadas, le permite elegir con exactitud lo que vale su energía y lo que debe quedar atrás. En el mapa del zodiaco, este momento es como un tránsito planetario que despeja un cielo cargado de nubes, revelando un horizonte que parecía inexistente. Lo que antes era niebla ahora es claridad, y cada paso que da está sostenido por la certeza de que todo lo que ha quedado atrás cumplió su papel. El pasado deja de ser un peso y se convierte en el terreno fértil donde germina lo nuevo. El vaso derramado no es un símbolo de pérdida, sino de renovación, y en ese derrame se lava todo lo que enturbiaba su visión. Este renacer le otorga una presencia distinta ante el mundo. Sin pronunciar discursos, Virgo se convierte en ejemplo vivo de fortaleza consciente, recordando que el verdadero poder no está en resistir eternamente, sino en saber cuándo es tiempo de cerrar un ciclo con la misma precisión y cuidado con el que alguna vez lo sostuvo. Y aunque la decisión pueda parecer pequeña para quienes la observan desde fuera, en el plano cósmico resuena como un acto heroico, un cambio de rumbo que altera su línea de tiempo y lo coloca en un sendero más elevado. La gota final es, en verdad, el sello de una victoria silenciosa, la prueba de que su espíritu ha alcanzado un punto en el que ya no se conforma con sobrevivir, sino que está listo para vivir plenamente, con la grandeza y la lucidez que siempre le pertenecieron. En el instante en que la gota que derramó el vaso para Virgo cae, no se trata solo de un hecho aislado, sino de un punto de inflexión tejido en la urdimbre cósmica. Es el cierre de un ciclo que comenzó mucho antes, en silencios no confrontados, en expectativas que crecieron como raíces invisibles bajo la tierra, en la acumulación de pequeñas transgresiones contra el orden que Virgo intenta preservar. Cada microfractura, cada mínima desalineación, había sido observada y archivada en la memoria analítica del signo, pero también en su memoria emocional, esa que rara vez expone y que guarda en una cámara interna blindada. El momento final no es un arrebato, sino la consecuencia de un alineamiento astral interno en el que la lógica, la intuición y la paciencia agotada se unen en un único movimiento irreversible. En ese instante, el Sol y Mercurio dentro de Virgo actúan como jueces implacables, iluminando con una claridad quirúrgica lo que ya no puede sostenerse. No se trata de ira, sino de precisión. El corte es limpio, certero, sin titubeos. El elemento tierra, estable por naturaleza, ha decidido endurecerse como roca volcánica tras un último derrame de magma emocional. La aparente calma con la que se da ese paso no es frialdad, sino maestría. Virgo ha aprendido a canalizar la furia en determinación, a transformar la decepción en un mapa hacia nuevos territorios donde la lealtad y el respeto no sean un lujo, sino una constante. Ese momento, aunque parezca un acto externo, es también una reconfiguración interna. La gota final no solo marca el límite hacia afuera, sino que marca un pacto hacia adentro, jamás volver a permitir que su esencia se desgaste en arenas movedizas.
En ese instante, la energía mutable de Virgo se despliega en su versión más poderosa, capaz de adaptarse sin perder estructura, capaz de regenerarse sin olvidar las lecciones inscritas en su piel. Lo que era vulnerabilidad se convierte en blindaje, lo que era entrega sin medida se convierte en entrega selectiva, lo que era paciencia ilimitada se convierte en estrategia consciente. El universo reconoce este acto como un cambio de vibración. En la carta natal, este tipo de quiebre podría sentirse como un tránsito de Plutón sobre un punto sensible, desmantelando viejas estructuras para reconstruir un terreno fértil y más puro. Es la alquimia emocional llevada al extremo, donde Virgo no se conforma con sobrevivir, sino que se rediseña para prosperar. La gota final es, en realidad, la chispa que incendia un campo marchito para permitir que la nueva vida brote sin competencia de malezas antiguas. En este punto, los dones más elevados de Virgo se activan. La mirada se vuelve más aguda, la intuición más certera, la capacidad de discernir más rápida. Ya no hay ruido que distraiga, porque la lección ha afinado todos los sentidos. La experiencia se transforma en brújula y la determinación en motor. En lo profundo, Virgo sabe que este tipo de ruptura no lo quiebra, sino que lo ordena. Y que el orden que emerge después de la gota final no es el rígido que teme al caos, sino el armónico que sabe bailar con él sin perder el centro. El mundo exterior podría ver este momento como un final, pero en el lenguaje de las estrellas es un renacimiento. Es el instante en que Virgo, con la serenidad de quien conoce su valor y la firmeza de quien ha probado sus límites, toma su lugar como arquitecto consciente de su destino, dejando atrás las estructuras que ya no resonaban con su verdad esencial y avanzando hacia un horizonte donde cada paso será un acto deliberado de creación. Virgo, en su viaje cósmico, no solo avanza con la precisión de quien mide cada paso, sino con la sabiduría de quien ha visto los ciclos repetirse y entiende que cada vuelta de la rueda zodiacal trae consigo un propósito renovado. Su energía se afina como un cristal que, a través del tiempo, va puliendo sus aristas hasta convertirse en un canal de claridad absoluta. Hay en su naturaleza una alquimia silenciosa, capaz de transformar lo pequeño en trascendente, lo imperceptible en esencial, lo efímero en eterno. No se mueve por la urgencia de dominar, sino por el llamado a perfeccionar lo que toca, a dejar una huella invisible pero indeleble en la trama del destino. Su fuerza no radica en la velocidad ni en el impacto inmediato, sino en el dominio de los ritmos profundos, en el arte de sostener, de custodiar lo sagrado hasta que florezca. Como un guardián de cosechas celestiales, Virgo sabe que la siembra no se apura y que la germinación necesita silencio, paciencia y fe. Esa misma comprensión le convierte en un estratega de la vida, capaz de anticipar movimientos que otros no ven y de construir cimientos sólidos en medio del caos. Allí donde otros ven confusión, Virgo identifica patrones ocultos, hilos invisibles que conectan causas y efectos. Su mirada es un faro que atraviesa la niebla, revelando rutas seguras a través de terrenos inciertos. Hay un pulso antiguo en su ser, como si en sus manos se conservaran mapas heredados de eras anteriores, donde se registran las rutas que conducen al orden después de la tormenta. No es casualidad que su esencia esté vinculada a la pureza, no en el sentido ingenuo, sino en la forma más elevada, la pureza que reconoce lo auténtico y lo protege de la corrupción de lo superficial. En las luchas internas que todo ser enfrenta, Virgo encarna la disciplina que no se doblega, la voluntad que se forja en los detalles y que, sin proclamas grandilocuentes, cambia el curso de los acontecimientos. La grandeza de Virgo es discreta, pero cuando irrumpe, lo hace con la fuerza de un amanecer que disipa siglos de oscuridad. Hay una nobleza en su resistencia, un brillo casi invisible que, sin embargo, sostiene imperios enteros de propósito y significado. Su destino no es caminar en la sombra por miedo, sino porque en la sombra es donde observa mejor, donde detecta las corrientes subterráneas que mueven el alma del mundo. Cuando decide actuar, su impacto es quirúrgico, impecable y transformador. Así, Virgo no solo vive en este plano, lo ordena, lo purifica y lo eleva, recordando a todos que el verdadero poder no siempre se muestra con estruendo, sino con la perfección silenciosa de aquello que permanece.